No solo pensaban que yo era un fracaso. Esa noche, mi familia se aseguró de que todos en la cena de compromiso de mi hermano lo supieran. Me senté en silencio a la mesa, con la servilleta sobre las piernas, mientras mi papá se reía de mis años perdidos. Mi hermano sonreía con suficiencia, y mi mamá asentía como si fuera un hecho. No lo interrumpí, no me defendí. Entonces su prometida se inclinó un poco y susurró: «Espera, ¿tú eres la...?» El salón se quedó inmóvil. Hasta mi mamá se quedó helada. Antes de contarte qué pasó después, deja tu me gusta, comenta desde dónde me escuchas y comparte si tu familia alguna vez te subestimó, porque ese silencio lo cambió todo en ese exacto instante. Me llamo Lorena Hayes, y en mi familia los nombres solo importaban si venían con títulos de los que la gente pudiera presumir: agente inmobiliario, asesor financiero, inversionista, cualquier cosa que sonara sólida, predecible y rentable. Mi nombre no. Flotaba alrededor de la mesa como ruido de fondo, reconocido solo cuando alguien necesitaba un contraste. La cena de compromiso fue en un salón privado en Polanco, de esos con paredes de madera oscura y luz tenue, diseñada para que todos se vean exitosos. Manteles blancos, cubiertos pesados, un mesero rellenando las copas antes de que alguien lo pidiera. A mis papás les encantaban lugares así. Creían que el salón donde te sentabas decía más de ti que cualquier cosa que pudieras explicar. Yo estaba sentada a 2 sillas de mi hermano, lo bastante cerca para escuchar cada broma en voz baja, y lo bastante lejos para quedar fuera del centro. Se veía relajado, seguro, ya ensayando el papel de futuro patriarca. La gente se inclinaba hacia él cuando hablaba, se reía un poco más fuerte. Mis papás lo miraban con la misma expresión que habían llevado toda mi vida cuando hablaban de él: alivio mezclado con orgullo. Nadie me preguntó cómo estaba. No de verdad. Cuando alguien volteaba hacia mí, mi mamá llenaba el espacio antes de que yo pudiera contestar. «Lorena todavía está encontrando su rumbo», decía con suavidad, como si alisara una arruga que solo ella podía ver. Mi papá agregaba algo sobre la paciencia, sobre que no todos están hechos para la presión de verdad. Sonreían como si estuvieran siendo generosos. Me concentré en la mesa, en cómo parpadeaba la vela, en el olor tenue a arrachera tatemada y pimienta, en el murmullo de conversaciones que se colaba desde el comedor de afuera. Esos detalles me anclaban. Había aprendido hace mucho que, si me quedaba lo suficientemente quieta, la gente hablaba como si yo no estuviera ahí. La prometida de mi hermano estaba frente a mí. No dominaba la mesa, la observaba. Cuando mis papás hablaban, escuchaba sin interrumpir. Cuando mi hermano hablaba del trabajo, ella hacía preguntas que lo obligaban a bajar el ritmo. Sus ojos se movían con cuidado, captando el tono más que las palabras. En un momento, mi papá bromeó sobre lo diferente que había sido mi camino. La mesa se rió con educación. Sentí esa presión familiar en el pecho, la que aparece cuando te convierten en una historia que alguien más controla. No lo corregí, no me defendí. El silencio se había vuelto mi reflejo, no porque yo fuera débil, sino porque estaba cansada de explicar una vida que nadie quería entender. Lo que nadie en esa mesa sabía era que esta no era solo otra cena para mí, era una prueba. ¿Cuánto tiempo podía sentarme en un espacio construido para excluirme? ¿Y qué pasaría si alguien por fin notaba las grietas? Mi nombre siempre llegaba al final en las conversaciones sobre éxito. No lo anunciaban, no lo celebraban, solo lo añadían como una nota al pie que nadie esperaba leer. Esa noche en el restaurante no era nueva, solo era más ruidosa. Mientras mi hermano hablaba de sus planes a futuro, mis papás se inclinaban y asentían con cada frase. Mi papá añadía comentarios, adornaba detalles, convertía logros ordinarios en historias heroicas. Mi mamá sonreía como siempre lo hacía cuando creía que estaba mostrando una familia perfecta al mundo. De vez en cuando, alguno de ellos volteaba hacia mí lo suficiente para recordarme que apenas seguía siendo parte del cuadro. Sus palabras me arrastraron hacia atrás. Unos meses antes, abrí mi teléfono y vi fotos en redes de una reunión en casa de mis papás. Una noche para ampliar su red de contactos. Bebidas en la terraza. Gente con sacos entallados junto a la alberca, riéndose. A mí no me habían invitado. Cuando le pregunté a mi mamá después, sonó sorprendida de que yo me hubiera dado cuenta. Dijo que era muy técnico y que no quería que yo me sintiera incómoda, como si excluirme fuera una cortesía. Luego,
Estuvo la carne asada de las fiestas, el calor, el olor a carbón, los platos de cartón doblándose bajo la comida. Yo hablaba con alguien cerca de la reja, cuando la voz de mi papá se elevó por encima de la música. Presumía otra vez a mi hermano, el negocio, el legado. Luego se rió y me mencionó a mí, no con orgullo, con diversión. La gente sonrió incómoda. Alguien me palmeó el brazo como si yo hubiera perdido algo importante, y todos lo supieran. De vuelta en la mesa, mi hermano levantó su copa e hizo un comentario sobre que no todos toman la ruta tradicional. Lo dijo casual como observación, pero sus ojos se fueron hacia mí. Un recordatorio, una línea trazada. Sentí la presión conocida detrás de las costillas, las ganas de hablar, de corregir la historia, de decir algo lo suficientemente cortante para que se detuvieran. En cambio, respiré despacio y apreté más las manos. Había aprendido que reaccionar solo les daba más control. El silencio, al menos, era mío. Lo peor no eran las bromas, eran las ofertas. Una vez, antes del compromiso, mi hermano me llamó. Habló con un tono suave, preocupado. Me preguntó si necesitaba ayuda para comprar algo apropiado que ponerme. Dijo que no quería que yo me sintiera avergonzada. La insinuación era clara. Yo era el problema que había que administrar. En la mesa, mi mamá se inclinó hacia la prometida de mi hermano y habló de mi futuro como si fuera una molestia sin resolver. Habló de estabilidad, de cómo alguien podría hacerse cargo de mí algún día. Su mano descansó sobre mi hombro, ligera pero posesiva. Ahí fue cuando algo cambió. No levanté la vista de inmediato. Me concentré en el sonido de mi corazón, constante, controlado. Todas esas noches trabajando sola, todas esas llamadas de las que no podía hablar, todas las decisiones que había tomado sin la aprobación de nadie. Ellos pensaban que mi silencio significaba incertidumbre, pensaban que mi paciencia significaba dependencia. Del otro lado de la mesa, la prometida de mi hermano ya no sonreía. Estaba mirando, de verdad mirando, y por primera vez esa noche tuve la sensación inconfundible de que la historia que habían contado sobre mí estaba a punto de quedarse sin espacio. No me inmuté cuando la mano de mi mamá se quedó en mi hombro un segundo de más. No miré a mi hermano cuando asintió como si el asunto de mi futuro hubiera quedado resuelto de forma ordenada. Por fuera, me mantuve exactamente igual. Calmada, quieta, complaciente. Por dentro, algo por fin se acomodó. La verdad era que mi vida nunca había sido tan incierta como ellos creían, solo que no se veía como la de ellos. Mientras mis papás organizaban cenas y hablaban fuerte de crecimiento y reputación, mis días corrían con otro reloj. Madrugadas que se desdibujaban hasta volverse noches. Mi departamento se mantenía en silencio, salvo por el zumbido bajo del ventilador de mi computadora portátil y el vibrar ocasional de una llamada entrando desde otra zona horaria. Aprendí a medir el progreso en confirmaciones pequeñas, contratos firmados, pagos confirmados, mensajes cortos que decían «vamos avanzando». No había aplausos ni público, solo inercia. Nunca hablaba de eso, no porque me diera pena, sino porque no podía. El trabajo exigía silencio, los acuerdos todavía eran frágiles. Una palabra suelta podía deshacer meses de preparación. Así que, cuando mi familia ofrecía ayuda, dinero, consejos, yo sonreía y lo rechazaba. Dejar que me subestimaran era más seguro que corregirlos. Esa noche en el restaurante, mientras la conversación fluía alrededor de mí, entendí qué tan profundo habían confundido la contención con debilidad. Veían mi departamento rentado como prueba de que yo había fracasado. Veían mi ropa sencilla como rendición. No veían la disciplina que implicaba vivir en silencio mientras construía algo que no podía darse el lujo de distracciones. Mi hermano se recargó en su silla, satisfecho. Mi papá pidió otra ronda. Mi mamá hablaba de las fiestas futuras, ya planeando quién se sentaría dónde. Estaban cómodos, seguros. Sentí el cambio antes de que alguien dijera algo. Del otro lado de la mesa, la prometida de mi hermano había dejado de seguir las historias de la familia. Su mirada volvía a mí una y otra vez, pensativa, enfocada. Ya no escuchaba las palabras, observaba las pausas, los momentos en que yo elegía no hablar, la forma en que no corría a defenderme. Ya había visto esa mirada en llamadas donde la gente
Se daba cuenta de que había hecho suposiciones equivocadas. Por primera vez en toda la noche, me permití respirar un poco más profundo. No porque esperara rescate, no porque necesitara validación, sino porque entendí algo que ellos no controlaban. El poder no siempre se anuncia. A veces espera. La cena siguió, pero el balance ya había cambiado. Mis papás seguían hablando, seguían actuando. Mi hermano seguía confiado, pero había una tensión creciente debajo de la superficie, como un alambre silencioso estirado de más. Yo seguí sentada, seguí en silencio. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque sabía exactamente cuándo iba a importar levantarme. El mesero volvió con otra ronda de bebidas, acomodando las copas con cuidado, sin saber que el ambiente en la mesa había cambiado. Mi papá levantó su copa primero, ansioso por recuperar el control del cuarto. Por la familia, dijo, sonriendo grande, y por los nuevos comienzos. Todos lo repitieron, excepto yo. Yo levanté mi copa un segundo después, lo suficiente para no llamar la atención. Había aprendido a sobrevivir momentos así, quedándome medio compás atrás. Mi hermano arrancó con otra historia sobre sus planes. Casa más grande, responsabilidades más grandes, futuro más grande. Hablaba con la seguridad de alguien a quien nunca habían cuestionado. Mis papás llenaban los huecos por él, se interrumpían entre sí, puliendo cada frase hasta que brillara. «¿Y Lorena?», añadió mi papá de pronto, agitándome la mano como si hubiera recordado un detalle tarde. «Bueno, ella siempre ha sido independiente». La pausa antes de esa palabra fue deliberada. Mi mamá se rió bajito. «Le gusta hacer las cosas a su manera». Lo dijo como la gente habla de hábitos tercos, que espera que se le quiten a alguien. «Solo queremos que esté segura. Ya sabes lo duro que es el mundo». Sentí la presión familiar en el pecho, el reflejo de encogerme. Mantuve los ojos en la mesa, la veta de la madera, un rasguño tenue cerca de mi plato. Cualquier cosa sólida. Frente a mí, la prometida de mi hermano no apartó la mirada. Inclinó un poco la cabeza, estudiándome como si una idea acabara de encajar. Entonces preguntó, con calma: «¿Lore? ¿Exactamente a qué te dedicas?». La pregunta cayó distinto a las demás. No era casual. No era relleno educado. Era directa. Antes de que yo pudiera contestar, mi hermano se rió. «Es complicado», dijo rápido. «Algo de tecnología. ¿Ha estado experimentando?». Mi papá asintió, aliviado de tomar el mando. Mucha gente intenta esas cosas. Es un área difícil. Sentí que el calor me subía por el cuello. Aún así, no dije nada. La prometida no sonrió. «¿Qué tipo de plataforma?», preguntó, sin quitarme los ojos de encima. La mesa se quedó en silencio de una forma que me resultó extraña. Mis papás se movieron incómodos. Mi hermano se aclaró la garganta. «Ella es muy modesta», dijo mi mamá, tocándome el brazo otra vez. «No le gusta hablar de eso». Fue entonces cuando la prometida se inclinó un poco, bajando la voz apenas, no lo suficiente para ser secreto, pero sí lo suficiente para cambiar el tono. «¿Tiene que ver con logística?», me preguntó. Levanté la vista por primera vez en varios minutos. «Sí», dije. Una palabra, calma, firme. Sus cejas subieron casi imperceptiblemente. «¿Global?», siguió. Asentí. Mi hermano volvió a reírse, un poco demasiado fuerte. «¿Ves? A eso me refiero, muy vago». Ella lo ignoró. Su atención se volvió más afilada, profesional. «Optimización de cadena de suministro». Sentí que mi pulso bajaba. «Sí». El silencio se espesó. Ella exhaló despacio, sin apartar la mirada de la mía. Entonces murmuró, apenas lo bastante fuerte para que la mesa lo oyera: «Espera, ¿tú?». Se detuvo a media frase. El efecto fue inmediato. La conversación murió. Las copas se quedaron a medio camino de las bocas. Hasta el mesero, a unas cuantas mesas, pareció dudar. Se sintió como si todo el restaurante hubiera tomado una sola respiración y hubiera olvidado cómo soltarla. Mi papá frunció el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó, con irritación asomándose. La prometida se enderezó en su silla. «Lorena Hayes», dijo con cuidado. «Tú eres la fundadora, ¿no?». Nadie habló. Le sostuve la mirada y asentí apenas. El sonido que hizo mi hermano no fue del todo una risa ni del todo un jadeo. «¿Fundadora de qué?», exigió. Ella no le contestó. En cambio, metió la mano a su bolsa
y sacó su teléfono, tocando la pantalla con soltura. Cuando lo giró hacia nosotros, el titular llenó el espacio entre la mesa y yo. Un artículo, centrado en la industria. Sin fotos mías, solo análisis, cifras y citas de inversionistas elogiando a una fundadora que prefería mantenerse fuera del reflector. Empujó el teléfono hacia el centro de la mesa. Esto, dijo Pareja, es una de las plataformas más observadas del ramo en este momento. Lanzamiento discreto, adopción sólida desde el inicio, alcance internacional. Mi papá se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. La sonrisa de mi mamá había desaparecido por completo. Hemos estado intentando conseguir una reunión desde hace meses, continuó la prometida. Sin prensa, sin entrevistas, solo resultados. Mi hermano negó con la cabeza. Eso no... Se detuvo cuando se dio cuenta de que nadie lo estaba escuchando. Ella por fin lo miró. «Dijiste que querías que conociera a visionarios», dijo. Su voz no era cortante, era peor, era controlada. No esperaba que uno estuviera sentado frente a mí. El salón siguió congelado. La mano de mi mamá se deslizó fuera de mi hombro como si se hubiera quemado. Abrió la boca, la cerró. Lo intentó otra vez, pero no le salieron palabras. Mi papá se enderezó. El color se le fue de la cara. «¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó. El filo en su voz se apagó por la confusión. No contesté de inmediato. Tomé mi copa, di un sorbo pequeño y la dejé con cuidado. «Nunca me lo preguntaron», dije. Mi hermano se levantó de golpe. La silla rechinó contra el piso. «Esto es ridículo», soltó. «Si esto fuera cierto, lo habríamos sabido». Los ojos de la prometida se movieron de vuelta al teléfono. «De eso se trataba, de que no lo supieran», dijo. Algo se quebró en la expresión de mi hermano. No era enojo, era miedo. El ruido del restaurante empezó a regresar poco a poco, pero nuestra mesa siguió aislada, como si estuviéramos encerrados en vidrio. La gente ya estaba mirando, susurrando. Yo me sentí extrañamente distante, calmada de una manera que no esperaba. «No lo oculté para demostrar nada», dije con la voz firme. «Lo oculté porque no necesitaba aprobación». Mi papá tragó saliva. Mi mamá miró el mantel, con los dedos apretados. Me levanté, alisando mi servilleta antes de colocarla junto al plato. El movimiento se sintió ceremonial, final. «Ya me voy», dije mirando a la prometida. «Fue un gusto conocerte», dijo ella, y asintió una vez, con un respeto claro en la expresión. No volví a mirar a mi familia. No lo necesitaba. Cuando salí del salón privado, el silencio me siguió. No el silencio familiar del desprecio. Este era pesado, incómodo, ganado. Detrás de mí nadie habló. Y por primera vez en mi vida, ese silencio se sintió como justicia. No me apuré al salir del restaurante. El aire nocturno se sentía más frío de lo que debería, rozándome la piel como si fuera un borrón y cuenta nueva. Caminé una cuadra antes de detenerme, dejando que el ruido se apagara detrás de mí. Mi teléfono vibró una vez en mi mano, no lo miré. Durante años había imaginado que este momento terminaría con gritos o disculpas. En lugar de eso, terminó con nada, y de algún modo eso pesaba más. En los días siguientes, el silencio se mantuvo. Nada de mensajes del grupo familiar, nada de textos cuidadosamente redactados fingiendo que no había pasado nada. Cuando mi mamá por fin llamó, su voz era inestable. Hizo preguntas que sonaban más como intentos por recuperar el equilibrio que como curiosidad genuina. Contesté con educación, de forma breve. Ya no le llené los huecos. Mi hermano nunca me buscó. Me enteré por alguien más que la cena de compromiso se volvió incómoda en los recuentos y que la historia fue editada para proteger el orgullo. Dejé que la reescribieran. No necesitaba crédito, necesitaba distancia. Lo que más me sorprendió fue lo ligero que se sentía todo una vez que dejé de cargar sus expectativas. Mi trabajo siguió. Llamadas, decisiones, avances. Ahí no cambió nada. Lo que cambió fue el silencio dentro de mí. La tensión constante, las ganas de probarle algo a gente que ya había decidido quién era yo. Entonces entendí que la resolución no siempre se ve como reconciliación. A veces se ve como claridad, como saber dónde terminas tú y dónde empiezan las opiniones de los demás. No perdí a mi familia esa noche. Perdí a la versión de mí que seguía encogiéndose para caber en su guión. Y no la extrañé nada.
Antes pensaba que ser aceptada por mi familia por fin me haría sentir completa. Ahora sé que entenderme a mí misma importaba más que ganarme un lugar en su mesa. Esa noche no cambió quién era yo, lo reveló. Si alguna vez te han subestimado las personas que se suponía que debían verte mejor, no estás solo. Comparte desde donde me escuchas y cuéntame qué te ayudó a mantenerte firme. Y si historias como esta te importan, suscríbete para que no te pierdas la siguiente.